El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos salvaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es hoy nos pasa con las dos lecturas, que hoy solo empiezan, pero los próximos días iremos viendo las consecuencias de cada uno de estos textos, que van siguiendo y nos van haciendo profundizar cada vez más. La primera es este segundo hecho de los Hechos de los Apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Si veíamos la gran predicación de Pedro después de Pentecostés, la conversión de aquellos 3.000 que se hacen bautizar y el inicio de esta iglesia caminante, la iglesia que va adelante ya sin Cristo visible, pero con Cristo presente realmente por medio de su Espíritu Santo. Aquí vemos este segundo hecho que marcará también la historia de esa primera iglesia primitiva. Van al templo a rezar hora nona, lo que hoy decimos las 3 de la tarde, o sea, casi media tarde. Hora nona va con la mentalidad del sol. Cuando el sol está en media tarde es hora nona, y había la oración de nona, igual que la hace la iglesia ahora, que hay oración de tercia, de nona, vísperas, cuando ya se pone el sol. Bueno, pues con esta mentalidad van al templo y se encuentran con este lisiado de nacimiento que traen a cuestas, que lo ponen en la puerta del templo para pedir. Un pordiosero, o sea, los que piden por Dios, por misericordia, allí en el templo.
En aquellos tiempos eso era absolutamente normal y era en esos tiempos que no existía para nada ningún tipo de ayuda social y que la única forma de los lisiados de poder vivir era de limosna. Y además había el mandamiento de la limosna, de dar limosna, de mantener de alguna forma a todos aquellos que eran incapaces de trabajar. La limosna no era para los capaces de trabajar, a esos no se les podía dar limosna, era para los que no podían trabajar. Y entonces viene el momento, piden a Pedro, le piden que ayude, que les dé limosna. Y él responde con esa frase antológica que ya ha quedado para la posteridad: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y vemos aquí como la Iglesia repite los milagros de Jesús, pero con una diferencia. Jesús hace milagros por su cuenta, no invoca a nadie, es Él que los hace, Él es el Hijo de Dios. Aquí no, aquí es en nombre de Cristo. La Iglesia de por sí misma, no puede hacer nada. No tiene poder en sí mismo, sino en nombre de Cristo. La Iglesia actúa por Cristo y en Cristo, no por su cuenta. Y eso los cristianos, los sacerdotes, los obispos lo han de tener clarísimo. Cada uno de nosotros lo hemos de tener claro. No actuamos en nombre propio. Nosotros no somos capaces de nada, sino lo hemos de hacer por medio de la gracia y según Cristo. Y eso es lo que la Iglesia hace de generación en generación, y cuando no lo hace es cuando va mal, cuando uno se cree que es capaz, que Él ha descubierto quién sabe qué, que Él está por encima de Cristo, que no lo hace en nombre de Cristo, sino en nombre propio, entonces estamos acabados. Por eso siempre es bueno volver a los inicios, a darnos cuenta que nuestra Iglesia es en su esencia la misma Iglesia apostólica, o si no, no sirve para nada. Se cura y entra en el templo dando gracias, haciendo brincos, y eso que parece un milagro más, lo veremos los próximos días, todas las consecuencias que traerá este milagro, por eso nos lo ponen en los Hechos de los Apóstoles. Mientras que el Evangelio de hoy es conocidísimo, es esta aparición de Jesús a los discípulos que van hacia Emaús, por eso les llamamos los discípulos de Emaús. Dice que está a 60 estadios. Recordemos que un estadio es poco menos de 200 metros, con lo cual eran más o menos 11 kilómetros. La distancia de Jesús está un par de horas caminando con ellos. Y viene esta explicación: Jesús se presenta como un peregrino más. No lo reconocen, lo conocen, pero no lo reconocen. Conocen a Jesús, pero no se deja reconocer. Y allí viene toda esta explicación. Primero ellos que explican a como si fuese uno que no se entera de nada, que no sabe lo que ha pasado. Y después es al revés, es Jesús que les enseña a ellos. Y fijaros bien la mentalidad, ellos presentan a Jesús como un profeta y Él se presenta como el Mesías. Presenta como todo el Antiguo Testamento, presenta a Jesús y les va explicando y abriendo los ojos a lo que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, ya de Jesús. Y ellos se darán cuenta solo cuando le invitan a cenar, a que se quede en su casa. Le invitan en la comida, cuando parte el pan, se dan cuenta. Aquí sabemos muy bien que partir el pan no es la Eucaristía, no está haciendo una misa. Pero sí que es verdad que la recuerda. El signo de partir el pan recuerda primero el gran signo cuando Jesús en la última cena parte el pan y lo reparte diciendo: esto es mi cuerpo. Aquí no dice nada de esto es mi cuerpo. Pero también recuerda cuando Jesús en los milagros eucarísticos, que no eran la Eucaristía, pero que preparaban a la Eucaristía, parte el pan y lo reparte, multiplica los panes y los peces y los reparte, signo de cada Eucaristía nuestra,
donde partiremos el pan, ese pan que es Cristo, y lo repartiremos. Y en millones de lugares se hará hoy y todos estos días lo mismo. Cristo que se nos da para ser alimento. En ese momento del partir el pan se dan cuenta que es Cristo y vuelven corriendo. Y entonces llegan a los apóstoles, y también este es el principio de otras cosas que iremos viendo estos días, los días después. Ellos piensan que son los primeros que lo han visto y dicen, no, se ha parecido a Pedro. Jesús se ha parecido a Pedro. No tenemos la explicación de ese momento, qué le dijo, qué no le dijo. Recordemos que muchas veces nos movemos los cristianos por curiosidad. ¿Qué le pudo decir a Pedro? Y el Evangelio no funciona con la curiosidad, sino funciona con otro sistema, que es el de darnos todo aquello necesario para nuestra salvación, pero no para saciar la curiosidad del lector, la curiosidad de cada uno de nosotros. Por eso se nos dice simplemente, se ha parecido a Pedro, pero no se explica cómo, qué dijo, qué pasó. Y después, a partir de este momento, cuando ya vuelven, empiezan a decir también lo que había pasado por el camino, lo explican todo, y mientras están explicando, viene Jesús. Esto ya no lo vemos hoy, lo veremos mañana. Viene Jesús, la aparición a los apóstoles, pero sabemos por el contexto que se aparece a todos los que estaban allí. Decimos los apóstoles, pero eran los apóstoles y unos cuantos discípulos más. Para nosotros esos textos son absolutamente normativos. Nos hacen entender lo que realmente pasó, cómo Cristo empieza a aparecerse a las mujeres, se aparece a los apóstoles, se va apareciendo a unos discípulos, al final en esos 40 días se aparecerá prácticamente a todos los discípulos. Tal vez falla alguno, pero la gran mayoría. Y eso es lo que dio la fuerza a la Iglesia para ir adelante. El haber visto a Cristo resucitado, el ser testigos de la resurrección de Cristo. Por eso el que niega la resurrección de Cristo no se puede llamar cristiano, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo resucitado, y de ello es testigo la Iglesia desde el principio hasta el final de los tiempos.